Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Un gusto saludarlos la tarde de hoy. Yo soy Carmen Virginia Suárez, directora de la carrera de Traducción e Interpretación en Inglés de la Universidad de las Américas, sede de Viña del Mar. Y en nombre de la sede de la Facultad de Comunicaciones y Artes y de la Escuela de Traducción, me complace darles la bienvenida a esta última actividad para cerrar nuestra semana del Día de la Traducción 2021. Les agradezco a todos por estar aquí el día de hoy. Quiero dar la bienvenida especialmente a todos los estudiantes de nuestra carrera, tanto de Providencia como de la sede de Viña del Mar, a las autoridades, a los académicos y docentes que nos acompañan el día de hoy. Realmente estamos muy agradecidos y muy contentos de recibirlos en esta semana tan importante para todos nosotros, en especial los traductores y los intérpretes. También quiero agradecer a nuestra académica de la carrera, Solange Ramírez, quien nos acompaña la tarde de hoy para presentarnos a un invitado muy especial, a quien agradecemos también profundamente por acompañarnos el día de hoy y por compartir toda su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a Martin Bruggentig, que nos va a acompañar la tarde de hoy, y también a Solange Ramírez, académica de nuestra sede, a quien le voy a ceder la palabra para que nos pueda presentar entonces a nuestro invitado de hoy. También recordarles que durante la presentación pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final de la presentación se la podamos hacer llegar a nuestro orador. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti también, Solange. Se borraron las imágenes. Okay, muchísimas gracias, Carmen. Me sumo a tus palabras de bienvenida. Como bien dices, hoy continuamos con las actividades para conmemorar el Día de la Traducción e Interpretación. Hoy es un día muy especial, muy importante, dado que tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Martin Bruggendig, traductor e intérprete en inglés, alemán y español, con más de 50 años de experiencia en la traducción e interpretación simultánea, donde destaca por su trabajo con la Presidencia de la República entre 1990 y 2001. También fue traductor e intérprete de diversas embajadas como la de Alemania y Estados Unidos. Asimismo, ha traducido numerosos libros, tanto de las ciencias humanas como de la literatura, donde destaca por haber realizado la primera traducción directa del alemán del libro La Metamorfosis de Franz Kafka. También fue vicepresidente del Colegio de Traductores e Intérpretes de la Quinta Región y también en su momento miembro del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. En fin, como pueden ver, un profesional con gran experiencia en toda clase de medios de comunicación, como radio, televisión y documentales de cine. Le damos una cordial bienvenida. Yo creo que las palabras no alcanzan para expresar lo agradecidos y honrados que estamos de que nos haya podido acompañar acá en esta ocasión y compartirnos un poco de su visión y experiencia en el mundo de la traducción. Martín, muchas gracias, bienvenido, adelante. Gracias a ti, Solange. Buenas tardes a todos los que nos están viendo, que están conectados. Gracias también, por supuesto, a Solange Ramírez, a la Camila y todo el equipo que ha hecho posible esta conferencia o esta presentación a nivel de Zoom. También creo que debo agradecer especialmente a la universidad porque nos cobija hoy en día, que ha facilitado las cosas en ese sentido. Se me ha pedido, se me ha sugerido que hable de traducción literaria. Para hablar de traducción literaria, prefiero hacer una breve introducción, perdone si me voy por las ramas, y me gustaría comentar un poco lo siguiente. Estamos celebrando, como ya dijo Solange, el Día Mundial o la Semana Mundial de la Traducción y de la Interpretación. Eso es un enorme honor. Indudablemente los traductores y los intérpretes nos hemos hecho masa hoy en día, somos muchos. Cuando yo empecé hace 50 años éramos 6 en Chile. 6 en Chile que no tenían una formación académica, universitaria, tecnológica de esta profesión. Nuestra profesión hoy día es requerida a nivel global. Nos hemos hecho indispensables. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo interconectado, un mundo en constante cambio dentro de esa interconexión, dado Internet, las redes y todo lo demás.
La desafortunada pandemia que ha matado a tanta gente y a la cual se le ha rendido homenaje y que sigue siendo una gran amenaza, ha facilitado, por otra parte, la comunicación por los medios virtuales, algo que también es de agradecer desde nuestro punto de vista. Ahora, hablando de traductores e intérpretes, yo considero que hay tres formas de desempeñarse en esta carrera. Por una parte, está o el intérprete o traductor freelance, ¿no? Freelance significa trabajar por cuenta propia, tener clientes y batírsela en un mundo con muchísima competencia. Dentro de ese mundo, uno es libre, pero está en una jaula de expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son: quiero trabajo, necesito trabajo, cuando llegue trabajo, me va a llegar trabajo. Pero estamos dentro de una jaula que nos conforma, nos da nuestra forma tan especial de ser y de trabajar. Ser y trabajar significa en esta profesión, sobre todo, la soledad. El traductor trabaja solo. El intérprete trabaja en una cabina, siempre acompañado de una pareja o de alguna persona que puede asistir en caso de que el traductor, el intérprete, se caiga, como decimos nosotros. Bueno, después hay otra modalidad de ejercer la profesión, que es integrando un grupo internacional de brokers, de corredores de trabajo para los traductores. Eso asegura un equilibrio financiero económico para la persona bastante más interesante, porque no tiene que andar a la casa del trabajo, ¿verdad? Pero la vida misma se convierte en una jaula, porque uno tiene que estar 24 horas del día colgado del teléfono, del computador, de la alarma o de lo que sea, porque te pueden llamar en cualquier momento. Ese es un riesgo de la profesión, o sea, el que se siente cómodo y no quiere salir de su casa o no quiere que lo interrumpan a las 4 de la mañana, mejor dedíquese a otra cosa. Por último, está el traductor e intérprete, por supuesto, que opera en una oficina de traducciones o en una empresa de traducciones. La empresa, la oficina de traducciones, por supuesto que no paga lo que paga el freelance o el que está conectado a un broker internacional. Yo digo todo esto para que las personas más jóvenes que están viendo y escuchando se orienten un poco. En general, esta charla está destinada a orientar a los estudiantes, sea de primero, sea del último curso, da lo mismo. Hay que decirle la verdad a los jóvenes. Esta es una profesión difícil, delicada, con mucha responsabilidad. Si uno se mete en una cabina de interpretación, en un seminario X, pongámosle, de medicina, si uno no está muy a caballo de la materia, especialmente en el caso de medicina y del derecho, se corre el riesgo de cometer errores que pueden resultar en fatalidades. Si yo estoy en una conferencia médica y traduzco mal el medicamento que se recomienda, es muy posible que alguien se muera. Entonces la responsabilidad es inmensa. Yo recomiendo de frentón a todas las personas que traducen, que interpreten, no se metan con la medicina. La medicina es algo para intérpretes médicos, para personas que se han titulado. Esto yo lo avanzo porque hay gente que se ilusiona mucho, porque la demanda es grande, hay una serie de conferencias médicas en Chile, en Santiago, en Concepción, incluso en Antofagasta, que siempre requieren traductores, pero está esa limitación. Algo semejante ocurre también con las personas que se dedican, yo también me he dedicado, a la traducción de textos jurídicos o a la interpretación simultánea en procesos, en juicio, donde a veces una pequeña equivocación puede llevar a un desastre
para el demandado o para el demandante, o para el investigado, el imputado, etc. Es delicado, es menos delicado que la medicina, porque por la ley generalmente no suele morir nadie. Caso contrario, la medicina. Bueno, aclarado este punto, me gustaría dedicarme un poco a presentar el material con el que nosotros trabajamos. El intérprete, el traductor, somos personas que trabajamos con una materia prima que se llama el lenguaje. Y ese lenguaje está compuesto de palabras. Y esas palabras están compuestas, a su vez, de sílabas. Y las sílabas están, a su vez, compuestas por vocales y consonantes. Yo voy a esto por una razón muy sencilla. Generalmente, no se sabe o no se toma en cuenta que hablar es posible, por supuesto, aparte de lo que pasa en la mente, pero hablar es posible solamente porque nosotros tenemos un órgano amplificador de nuestra respiración y que está completamente modulado por nuestra forma bucal. Si uno nace en un hogar donde se hable solamente español, la boca de uno se va convirtiendo en una boca perfecta para hablar español. Entonces, ¿de dónde viene, por ejemplo, el problema de que muchas personas no pueden pronunciar el inglés? Hablo del inglés porque es la lengua internacional. No se puede pronunciar bien cuando las paredes interiores, la lengua, el paladar, las encías, los dientes, están entrenados para hacer caja de resonancia de ciertos sonidos. Es muy difícil superar eso. Algunos tenemos la gran ventaja de haber nacido en hogares bilingües y hasta trilingües. Esas personas que tienen ese background pueden modular cualquier sonido y les va a salir bien. Es entrenamiento, y un entrenamiento que se puede lograr hasta los 7 años de edad. El niño a los 7 está completamente formado. Entonces su boca está formada. Puede hablar bien el español si nunca escucha otra cosa. Puede hablar bien el inglés si escucha inglés y español. Pero olvidémonos del resto, ¿no? El traductor, el intérprete, es un especialista. Es un especialista de la comunicación. El traductor hace posible, hoy en día, la interconexión de prácticamente todas las civilizaciones existentes. Al hablar de civilización, yo me refiero a modo de vivir, a background, como naciones, que a veces son conglomerados de naciones. Se suele hablar del mundo occidental. El mundo occidental es un mundo que comparte un cierto pensamiento de fondo, que es histórico, que se ha ido formando lentamente, paso a paso, ¿no? Y el mundo occidental arranca prácticamente con la Biblia, ¿no? La tradición judeo-cristiana es la que subyace a todo nuestro pensar, a la forma como vivimos, a la forma como seamos. Eso no se va a poder borrar. Carlos Marx, y no quiero entrar en política, pero creo que es interesante que lo diga. Carlos Marx era hijo de un rabino judío. Él se formó estrictamente en el judaísmo. Y si uno lee sus obras, más allá del interés ideológico, uno va a poder descubrir a cada paso que está metida la ideología judía y también cristiana occidental. Ahora tenemos otras civilizaciones. El mundo árabe es una civilización completamente distinta, sus valores son completamente distintos, ¿no? Ahora, es importante señalar, dentro del mundo o de la civilización occidental existe una inmensa cantidad de culturas. La cultura es lo local, es lo que las personas, que reúne a las personas, generalmente en torno de creencias, en torno de religiones, ¿no?
Hasta hace 50 años atrás, casi todas las ciudades de Occidente se construían, se organizaban en torno de una iglesia, ¿no? Hace 40 años uno subía al Cerro San Cristóbal de Santiago y veía una ciudad con algunos edificios de 8 pisos máximo y lleno de torres de iglesia por todos lados. A Santiago de Chile le decían la Roma de Sudamérica por la cantidad de iglesias. Yo invito a los que visitan Santiago, a los que viven en Santiago, a que suban al Cerro San Cristóbal y traten de descubrir una iglesia. Eso les muestra absolutamente el cambio cultural que ha sucedido en Chile. Los valores de hoy han cambiado y están en plena ebullición. Lo que nos toca vivir hoy día es consecuencia de un cambio mental, de un cambio cultural, no civilizatorio, porque seguimos inmersos en la civilización occidental. La civilización occidental es aquella que mantiene el modus vivendi, el comercio, todo nuestro funcionamiento diario. Yo me acuerdo, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, yo tengo mucha relación con la Segunda Guerra Mundial porque mi padre y mi madre estuvieron y sufrieron esa guerra. Y ellos contaban, por supuesto, mucho de su experiencia. La Segunda Guerra Mundial también trajo un gran cambio. Y trajo un cambio, por ejemplo, tan simpático como que en Alemania, todavía en tiempos del nacionalsocialismo, muchos edificios tenían wateres en común. Es decir, la taza y el estanque era una cosa que no conocían. Eso, ¿quién lo llevó a Europa? Los norteamericanos. Los Estados Unidos llevaron la civilización moderna a Europa, ¿no? Es muy interesante ese desarrollo. El mundo árabe, por otra parte, es un mundo basado en una religiosidad estricta, en una fe admirable, considero yo. No voy a hablar de los fanatismos, esos son apariciones marginales, ¿no? Uno no puede hablar contra, pongámosle, el cristianismo porque hubo inquisición. Eso fue tan extremo como los talibanes, no hay escapatoria. Bueno, pero voy a volver al tema. Entonces, las civilizaciones también determinan idiomas. En Occidente tenemos prácticamente solo idiomas descendientes del latín, aderezado con las lenguas germánicas, con las culturas del Mediterráneo, en fin. Pero nosotros nos debemos profundamente al judeocristianismo, a la filosofía griega y a la civilización romana, ¿no? Los romanos llevaron los baños termales al resto del mundo, ¿no? Es decir, la característica de pueblos que se bañan es desarrollo del más alto nivel, ¿no? En la cultura islámica sucede lo mismo. Ahora, ¿cuál es la tercera gran civilización, no cultura, gran civilización que existe en la Tierra? Es la China, ¿no? La China, hasta el día de hoy, demanda que el resto del mundo estudie cantonés, ¿no? Es muy difícil aprender cantonés, es muy difícil aprender chino. Y voy a llegar a otro punto importante, el alfabeto. El alfabeto es una abstracción interesantísima que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo a partir de lo más rústico e inicial de la prehistoria, que fueron los dibujos que los cazadores y los pueblos primitivos dibujaban en sus cavernas, ¿no? Altamira fue la primera que llamó la atención del mundo, pero entre tanto se han encontrado muchísimas, ¿no? Con ideogramas, con símbolos, con cosas pintadas, pero sin alfabeto. El alfabeto está surgiendo poco a poco a partir de esos primeros monos pintados o símbolos rayados en la roca o en las cavernas. Lentamente esos dibujos se fueron reduciendo cada vez más porque había un interés en escribir o en mostrar más rápidamente. Entonces se demoraban demasiado tiempo
en pintar algo en la caverna, que fuera un mensaje para otro o fuera materia de un rito religioso, en fin. Y aparecieron las escrituras primitivas, ¿no? Las protoescrituras. Tenemos algunas fundamentales e importantes, por ejemplo, la escritura cuneiforme que surge en la antigua Siria, en Babilonia, y que una vez descifrada por los arqueólogos y los estudiosos occidentales, resultó sumamente reveladora. O sea, es tal cual una escritura. Los egipcios también tenían una escritura, pero los egipcios desarrollaron jeroglíficos que eran dibujos que tenían un significado y que yuxtapuestos lado a lado, es decir, con otros daban el sentido, pero el sentido no se podía explicar con un solo jeroglífico o con toda una frase, una estela dibujada o esculpida de jeroglífico. Había que tener un contexto mucho más amplio. Y eso impidió durante miles de años descifrar los mensajes egipcios, ¿no? Recién cuando se encontró en Rosetta, en el norte de lo que hoy día es el Egipto, se descubrió la piedra en un lugar que se llamaba Rosetta, que las tropas de Napoleón lo descubrieron eso. Y se la llevaron a Francia porque había jeroglífico, había un mensaje en arameo y había también una pequeña escritura en griego. Entonces, el tan famoso Champollion logró descifrar los jeroglíficos gracias al estudio comparado de esos tres mensajes. A partir de ahí se abrió el antiguo lenguaje egipcio. Ahora, el alfabeto, que es el que caracteriza a Occidente y a todos nosotros, es un invento de prácticamente solo los fenicios. Los fenicios fueron un pueblo comerciante interesantísimo, que no eran guerreros, no eran bélicos, no les interesaba conquistar territorios. Les interesaba establecer colonias dentro del arco del Mediterráneo. Una de esas colonias fue la famosa ciudad de Cartago, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían colonias en Itálica, en Grecia, en la Hispánica, en muchas otras partes, y comerciaban activamente. Esto se parece mucho a los moles chinos de hoy día, ¿no? Es el comercio el que entra, es el comercio el que determina también las civilizaciones, la forma de moverse y de comerciar, los valores que establece. Todo eso también pasa a ser parte del lenguaje. Yo a mis amigos traductores, muchas veces los más jóvenes, que es lo que realmente me interesa que me escuchen, siempre les digo, traten de ser lo más cultos posible. Un traductor, un intérprete, que no sabe de qué es lo que se habla y recibe un paper o lo ve en pantalla, donde viene un resumen, viene un abstract, ¿no es cierto?, de lo que va a decir el orador, se lo estudia y lo memorizan, pero resulta que constantemente el expositor va a hacer referencia a cosas históricas, geográficas, científicas, lo que ustedes quieran, y ustedes no lo van a entender. Entonces la traducción sale malísima. Por tanto, queridos alumnos, estudien historia de la cultura, estudien lenguas comparadas, estudien literatura de calidad, infórmense, investiguen, amplíen lo más posible su universo de conocimiento. Solo será un buen traductor aquel que domine el mayor conocimiento posible y se pueda ubicar en cualquier tema. Ahora, eso de cualquier tema también me merece su cierta desconfianza. Voy a explicar por qué. En el mundo actual, que es un mundo de altísima especialización, el traductor, el intérprete, no puede saberlo todo. Entonces yo recomiendo a los jóvenes que ellos se especialicen. Siéntense ustedes en un espacio tranquilo, cerrado, puede ser un espacio mirando el mar, en soledad. Pongan la mano en el pecho y digan, ¿qué es lo que quiero de la vida?
Si ustedes saben eso, van a poder elegir la profesión. Si a ustedes les gusta los idiomas, el estudio de los idiomas, eso muchas veces no es suficiente. Yo creo que para ser un traductor hay que dominar algo que se llama el ego, es decir, el traductor tiene que necesariamente evitar proyectarse a sí mismo en lo que va traduciendo. Y ahí llegamos a un tema que se llama la traducción servil. Ese término lo conocen casi todos los que estudian esta profesión. El traductor servil es el que toma un texto, lo copia tal cual en otro idioma. Eso es muy fácil de hacer cuando se trata de, qué sé yo, instrucciones para manejar un monopatín o cómo me las arreglo para que mi tractor ande mejor o cómo meto esta máquina dentro del túnel de la mina porque no me está cabiendo. ¿Qué es lo que hago? Ya. Entonces vienen todas estas cosas. Eso es muy fácil. Uno se mete en los diccionarios, uno se mete a Internet, busca en los diccionarios de Internet que son una enorme cantidad, pero realmente espectacular, aunque bastante insuficientes algunos. Hay temas en que no se meten. Ya. Jóvenes, intérpretes, estudien, infórmense, lean. Decirle eso hoy día a un joven es prácticamente un pecado. O sea, yo sé que por ahí hay algunos que están listos para hacerme una funa, pero yo les repito, lean. Aunque sea en la pantalla, no importa, pero lean. Dejen de lado Wikipedia. Wikipedia informa así tanto de las cosas, cuando la realidad es así tanto o más amplia todavía. Internet es un medio rápido, es un medio que satisface a las personas con un exceso de adrenalina, ¿no? Las cosas van, las cosas llegan, salen, se comentan, se mandan, se sacan, se reproducen, se copian, se pegan. Pero no hay una elaboración intelectual. La elaboración intelectual es la que produce mayor situación de cultura. Ahora, ya dije que nosotros hablábamos de lenguaje, hablamos de lenguaje, de palabras, de sílabas, de la boca, de la modulación. Bueno, eso corre en el caso de los intérpretes. En el caso de los traductores no es tan necesario que pronuncien bien el inglés. Es cosa de que quiero entrar a un tema muy relacionado con esto. Nosotros sabemos que hay 5 vocales y que hay una determinada cantidad de consonantes. Estoy hablando de nuestros idiomas que vienen o que descienden del antiguo latín. El latín se hablaba y se estudiaba hasta hace unos 40, hasta 30 años atrás. Hoy en día nadie sabe nada del lenguaje, desciende del latín. No es tan difícil leerlo. Hay muchas palabras que son muy parecidas a las nuestras. Uno se puede figurar un poco lo que pasa ahí. El griego no, el griego pasó a la historia. O sea, el griego es una especialidad para filósofos, para investigadores, para filólogos, en fin. A propósito de la filología, yo creo que también es una ciencia que es importante de echarle una mirada, no les voy a decir, háganse filólogos, estudien una carrera, una licenciatura, una maestría en filología, no. Pero vean algunos textos básicos. Lean 2 páginas al día porque es aburrido, pero vale la pena. La otra cosa muy importante es la etimología, de dónde vienen los términos, qué significan los términos en su origen, cómo se ha ido deformando. ¿No? Los términos han pasado, los términos sufren un proceso histórico, se van desarrollando, muchas veces pierden el sentido, muchas veces se cree que el sinónimo reemplaza a cualquier palabra. Yo puedo usar un sinónimo en vez de decir habla, digo conversa. No es lo mismo, ¿no?
Es tan sutil esto. Yo voy a dar un ejemplo bíblico. Y hablo de la Biblia porque la Biblia es el primer gran libro de la civilización occidental, o sea, es fundamental. Podemos ser cristianos o no, no importa. Igual de tener que echar una miradita para entender lo que pasa eso y por qué eso es tan importante hasta el día de hoy. Empieza el Génesis diciendo, al principio fue el verbo. Esa traducción, esa versión se hizo hasta 1970. Hoy en día uno abre una versión moderna de la Biblia y dice, al principio fue la palabra. La diferencia que hay en eso, la diferencia filosófica profunda que hay en esa, es inconmensurable. Un verbo es moción, un verbo echa a andar las energías, un verbo es el soplo inicial de la creación, es el Big Bang. En cambio, la palabra es una abstracción racional, ¿no? Cuando uno habla del verbo, el verbo implica cuerpo, alma, espíritu, movimiento, etc. La palabra es una abstracción. La palabra se forma, es una traducción. La palabra es una traducción de lo que suena cuando nosotros hablamos, ¿no? Es una fijación de la oralidad en una escrituralidad. Y es importante conocer estos matices, ¿no? Por supuesto que también este cambio de verbo a palabra implica también un desarrollo cultural de muchos pueblos muy importante. Es decir, se margina lentamente el espíritu, la emoción, el corazón, y se pasa a una mera intelectualización de todo. Hoy en día se piensa, pero no hay mucha emoción. Por eso hay algunas personas que insisten en esto que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que viene prácticamente de Estados Unidos, en su integridad surgió en la Universidad de Berkeley en California. La inteligencia emocional es una inteligencia donde la persona que habla también desde su emoción, ¿no? A esto tenemos que, y es una gran dificultad que nos plantea la traducción y la interpretación, es la gestualidad. Yo puedo hacer esto o puedo hacer esto y no necesito pronunciar palabra alguna. ¿Qué hace un traductor no el traductor escrito, ¿qué hace un intérprete? Si el conferencista le hace así, si no lo traduce en palabra, el público no lo va a entender. Y a propósito de interpretación, ¿cómo se conoce al gran intérprete? El gran intérprete no solo transmite lo que dice el expositor, sino que también debe traducir sus bromas y sus chistes. Sabemos que en la técnica retórica moderna, en la forma de expresión que se postula para la exposición de temas, en fin, siempre va acompañada de una gestualidad, pero también va acompañada de bromas, de chistes. Los discursos de las cosas importantes, las ponencias sesudas, como decimos, se sueltan, ¿cómo se dice? No es que se vulgaricen, pero hay una mayor comunicación emocional con el público que interrumpe el flujo extremadamente intelectual, y esas son las bromas. El intérprete que logra hacer reír a la platea se corona. Se corona, absolutamente. Y les digo, eso es difícil. Pero hay que intentar hacerlo. Hay que intentar escuchar la broma, entender la broma y poder traducirla al idioma destino. Es un desafío. Bueno, toda esta profesión es un gran desafío, ¿no? Esta profesión es absorbente, es solitaria, es de concentración, es de empeño, es de conocimiento y es de saber buscar y buscar los equivalentes, ¿no?
Yo ya hablaba de Internet y que todo es tan rápido, ¿no es cierto? Bueno, hay diccionarios en Internet para todo. Está la gramática en la RAE, está absolutamente todo. Probablemente ustedes ya saben eso. Sin embargo, yo les recomiendo que recorran librerías de viejos, librerías de libros usados y coleccionen diccionarios. Los diccionarios impresos, que son unos mamotretos gigantescos, no están de más y están muy baratos hoy en día. Hoy en día uno se puede comprar una enciclopedia espasa completa en 200.000 pesos. Pero ahí hay un conocimiento enorme, enorme y necesario. Yo no puedo insistir lo suficiente en que debemos cultivarnos, debemos leer y debemos entender lo que el expositor dice, y eso solo se puede hacer si conocemos su cultura. Ahora, yo he hecho mucho inglés en la vida. Escuchar a un neoyorquino hablar de la radiación nuclear es una cosa. Escuchar a un británico hablar de la radiación nuclear es otro mundo. Escuchar a un californiano hablar del mismo tema también es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué inglés escuchamos? El neoyorquino usa cualquier cantidad de terminología, de cosas media hippie, de esto, de lo otro, y son bien acelerados. Los californianos son mucho más relajados, pero hablan una jerga, ¿no? Y si uno ha escuchado solamente a los norteamericanos, repentinamente se da cuenta que los ingleses tampoco les entienden nada. Entonces, hay que entrenar. Si ustedes estudian inglés para ser intérprete, tienen que saber escuchar antes, durante su carrera, antes de empezar a trabajar, los distintos ingleses que hay. No hay nada más dramático que escuchar a un japonés exponer en inglés. ¿Para qué decir un chino? Pero los chinos no hablan mucho cuando vienen acá, pero los japoneses sí. Es desastroso. Un australiano habla otro inglés completamente diferente. Un sudafricano habla otro inglés, y así, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver nuevamente con la modulación y con las tradiciones culturales que se van reemplazando unas a otras, porque nada está muerto ni fijo para siempre. Todo cambia, como dice una famosa canción. Todo cambia, efectivamente. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Los cambios pasan a nuestro lado, nosotros nos pegamos a las modas, nos pegamos a lo que se usa, y qué sé yo, y todavía de repente nos damos cuenta más si ya no se usan esos zapatos. O sea, ha habido un cambio, pero no es un cambio consciente. La moda tiene mucho que ver en esto, ¿no? La moda, ahora la moda es muy ambigua, porque la moda por una parte amarra al consumidor, al que se viste, a una cierta forma chic, que va cambiando rápidamente, porque los productores de vestimenta necesitan ganar, ¿no? Entonces, si 2 o 3 años se usa el mismo abrigo, dejan de vender sus abrigos. Es una cosa bien delicada también, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ver con todo eso. Nosotros tenemos que estar atentos al lenguaje de la tribu, al lenguaje que habla la gente. Mi amigo Nicanor Parra hablaba siempre del lenguaje de la tribu. Nicanor hizo una famosísima traducción del Rey Lear, el drama tan famoso de Shakespeare, ¿no? Y él no lo tradujo como traducen los traductores españoles, uno va a la librería y se compra el Rey Lear o tiene las obras completas. No, él tradujo el Rey Lear a chileno y el éxito es inmenso. Yo les recomiendo que busquen eso, busquen esa traducción, léanla y luego comparen con un original inglés. Es sorprendente lo que pasa, ¿no? El traductor tiene siempre la posibilidad de conocer otras culturas, de conocer otros modos de ver las cosas. Pero si no se da cuenta que ahí hay un modo distinto de ver las cosas al propio, fracasa. Fracasa rotundamente.
Esto tiene mucho que ver con la traducción de literatura. En la literatura también encontramos mucha mala traducción. La literatura es un arte que se hace con la palabra. Hay un libro del poeta chileno Enrique Lin que también se llama El arte de la palabra, ¿no? Es un libro de poesía. Bueno, él reflexiona mucho sobre lo que es la palabra y todo eso. Es muy interesante también. Yo les recomiendo a los alumnos que lean poesía. Los que están interesados en traducir poesía, empiecen leyendo poesía. A los chilenos, lean a la Mistral, lean digo Neruda, sí, pero para mí lingüísticamente Neruda no tiene ninguna trascendencia. Él no crea un nuevo idioma. Él se bate con lo que hay, con su tremendo talento poético, todo lo que ustedes quieran. Yo no lo voy a ningunear por ningún motivo, pero no es un creador de lenguaje, como lo fue Gabriel Mistral, como lo es, o lo fue hasta recientemente Don Nicanor, ¿no? Como lo es también el poeta Enrique Lin, como lo fue Vicente Huidobro. Creadores del lenguaje, creadores de habla, ¿no? No copiones. Ahora, la poesía, dicen que es lo más difícil de traducir. Por cierto, yo tengo experiencia en eso. Porque la poesía, sobre todo la poesía contemporánea, es una poesía donde las palabras no valen lo que uno cree. Y la forma de escribir repentinamente aúna en un solo concepto varios términos completamente diferentes, incluso radicalmente opuestos entre ellos, ¿no? O recurre a la metonimia o recurre a la metáfora. Yo siempre digo, la poesía hay que traducirla por la guata, tal cual como lo digo en esa palabra vulgar, la guata. Es decir, tiene que salir del entendimiento físico, no solo intelectual, de lo que está diciendo el poeta. La buena poesía contemporánea es posible de ser traducida, porque uno no está tan sujeto a la esclavitud de la métrica, del soneto, que tiene que calzar el 1 con el 4 y el 2 con el 3 y así. Ustedes conocen eso, me imagino. Es difícil traducir ese tipo de poesía clásica, ¿no? Traducir a un Góngora español o traducir a, qué sé yo, a Goethe, su poesía, es cosa dura, ¿no? Entonces muchas veces se opta ahí por simplemente transcribir, como quien dice, en prosa moderna lo que ahí está. Yo soy partidario de hacerlo así, de todas maneras, porque hay que captar el espíritu, ¿no? El ánimo de lo que nos llega de esas palabras que forman un poema. La narrativa es más fácil de traducir, en el sentido de que lo que uno va leyendo le hace un pleno sentido casi de inmediato. No estoy hablando de novelas como de James Joyce, ¿no? O qué sé yo, otros autores norteamericanos, qué sé yo, John Dos Passos y otros que experimentan con el lenguaje también en la prosa. William Faulkner, la estrella de la literatura norteamericana, es muy difícil de traducir, porque él emplea una jerigonza del Mississippi y de la zona de los estados sur de los Estados Unidos, los estados sureños, que se escapa incluso a los mismos americanos, ¿no? Sin embargo, hay escritores americanos que son muy fáciles de traducir porque son sencillos, escuetos, no se van por las ramas, y es el caso, por ejemplo, de Ernest Hemingway. Hemingway es el escritor de la claridad y transmite cosas fantásticas con esa claridad, ¿no? No hay necesidad de recuerdo. Hay que lograr un buen estilo. Y el buen estilo, fundamentalmente, es ritmo.
Cuando ustedes escriben una frase, estoy hablando aquí de la traducción delicada de literatura, no de la servil que copia cosas. La traducción delicada nace de la emocionalidad, ¿no? Uno tiene que saber meterse dentro del escritor y decir lo que dice el escritor, y no lo que uno quiere decir, ¿no? Es como el actor. El buen actor, tú puedes ver a Sean Connery en 7 películas diferentes y el personaje convence, porque la gestualidad, la forma de hablar, es la del personaje. El mal actor se ve siempre el mismo tipo o la tipa en pantalla. Ah, sí, siempre Carnegie, ya. Porque no tiene una capacidad gestual de expresar lo que el personaje que encarna está realmente diciendo, sintiendo y hablando. No es un ejercicio fácil. A los que les interese en algún momento traducir alguna obra de teatro, ojo con eso, mucho ojo. También a los que traducen poesía, mucho ojo con poner la propia médula, la propia creencia, imponérsela al poeta. Ustedes me perdonen que de repente me ponga a pensar, pero trato de hilar las cosas porque el universo de la traducción es inmensamente rico y variado. Y en ese sentido vuelvo nuevamente al tema que toqué de antes, que es ¿cómo se dice? El involucramiento de uno con el texto, ¿ya? Es fácil hacer traducciones técnicas. Es difícil, claro, hay que buscar mucho las palabras y entender cómo funciona la cuestión. Pero uno no tiene que hacer ahí ningún alarde de lenguaje, no tiene que escuchar el ritmo, no tiene que hacer nada de eso. Pero cuando ustedes entran en un tema más humanista, incluso para traducir bien un texto de historia, uno tiene que saber meterse en la época, ¿no? Si nosotros leemos una novela francesa del siglo XIX, obligadamente tenemos que meternos, ya sea en internet o donde sea, y lograr imágenes, ¿no? De la vida social, de las guerras, de todas estas cosas, de la antigüedad. Yo digo antigüedad, lo que pasó antes de hace 50 años atrás. Existen muchísimos grabados, dibujos y cosas. Entonces, eso no hay que mirarlo solo como una obra de arte, sino que vean ustedes como la expresión de una cultura. Dentro de la civilización occidental, una cultura alemana, francesa, española, portuguesa, lo que ustedes quieran, ¿no? El lenguaje se va desarrollando históricamente, el lenguaje no es para nada una cosa muerta, ¿no? Si leemos a los poetas clásicos españoles, Quevedo, Góngora, Fray Luis de León, lo que ustedes quieran, ustedes se van a dar cuenta que siglo a siglo va cambiando muchísimo, ¿no? El Quijote de Cervantes es un libro sumamente importante porque uno nota la evolución del lenguaje en la medida que se va enloqueciendo Don Quijote, ¿no? Además, Cervantes seguía mucho la fórmula de Parra. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la plebe, hay que ir a la plaza del mercado. Eso lo hacía Cervantes. Cervantes iba a los mercados y se escondía, se sentaba en algún lado y escuchaba cómo hablaba la gente, qué es lo que quería decir la gente. Y eso lo llevó después al Quijote, que es sin duda alguna la obra máxima del idioma castellano. Si nos vamos a la literatura latinoamericana, hay un equivalente al Quijote. Hay un equivalente en el sentido de que son esas obras cumbre, como lo es el Quijote, que engloban todo el conocimiento cultural de una cultura, de una civilización, etc.
Si uno lee el Quijote en la versión clásica, hay que hacerlo en un diccionario. Hay que hacerlo en un diccionario. Y ojalá hay que hacerlo con un diccionario etimológico, que hay uno fabuloso, ¿no? Para entender realmente, o sea, el traductor que se pone a traducir una obra de Shakespeare tiene que saber cómo se vivía en la época de Shakespeare y por qué Shakespeare tomó ese tema y cómo lo expone y en qué momento puede decirse hace justicia al tema, ¿no? Hamlet, ¿no es cierto? Algo huele mal en Dinamarca. Hay que saber qué pasaba en Dinamarca en esa época, porque si no uno no entiende absolutamente nada. Romeo y Julieta es un terrible drama, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera toca nuestros corazones, ¿no? Nadie puede ser tan carepiedra como para decir, a mí no me llegó nada. Pero volvamos a las obras cumbres. Las obras cumbres. Esto se va a discutir, yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, pero yo creo que la obra cumbre de la literatura latinoamericana es Cien años de soledad, sin duda, porque él lleva a calidad de alegoría, más que de metáfora, lo que es la esencia, el alma de este continente, con todas sus ventajas y todas sus miserias, etc. Ahí está todo. Yo no comparto posiciones ideológicas con García Márquez, pero a nivel de ser el gran escritor de este continente, yo creo que es el gran escritor. Hay otros que manejan el lenguaje de una manera maravillosa, como Borges, por ejemplo. Borges era un ilustre traductor. A Borges le interesaba muchísimo la literatura nórdica, la literatura normanda, antigua, vikinga, danesa, sueca, qué sé yo, esos idiomas. Y voy a decir también algo respecto de Borges y las traducciones. Cuando a mí me pidieron, yo tenía 18, no, miento, tenía 20 años de edad. Y se me acercó un editor y me pidió que hiciera una versión nueva de la Metamorfosis de Kafka. La traducción que todo el mundo manejaba era la de Borges. Y yo no me siento mejor que Borges, Dios me libre. Él es maestro absoluto del uso del lenguaje, no de la construcción de una América Latina como el Quijote construyó España. El lenguaje de Borges es fascinante. Y después, metiéndome más en el asunto, yo descubrí que la traducción que hizo de la Metamorfosis la hizo del inglés. Entonces yo dije, no, está traduciendo palabras que son palabras que fueron palabras. Entonces no funciona. Sí, su traducción es buena, pero está la carencia de conocer la cultura en que se desarrolló Kafka. Por ejemplo, todo el mundo comete el gran error de decir Kafka, escritor checoslovaco. No lo era, era un escritor alemán. En la Bohemia, en la parte de Checoslovaquia, que hoy se llama Chequia y después pasó a ser Checoslovaquia. Pero Bohemia era un principado alemán, donde se hablaba alemán, donde había una tradición alemana cultural, una tradición religiosa alemana, había en las universidades se hablaba en alemán, las charlas se dictaban en alemán, etcétera, etcétera. Entonces, si uno está un poquito familiarizado con este mundo, va a poder entender lo que se está traduciendo. No hagan traducciones bestseller, porque el editor puncetea no una vez al día, cada 3 horas. Apúrate, apúrate, apúrate. Es fatal. A veces traducen al bestseller en Estados Unidos, ¿no es cierto? Qué sé yo, una novelita barata, pero que se vende por millones. Ya, entonces, usted no lo puede hacer en 2 días, bueno, le repartimos a distintos traductores. Y después al final hay un editor que trata de confeccionar un patchwork con todas estas diversas traducciones y sacan esa novela en español. Para mí, eso no funciona. Es empobrecer los textos, ¿no? Y ahí entro nuevamente al aspecto de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que uno tiene.
Ahora, ¿qué pasa con el fondo de todo esto, que es nuevamente la palabra? ¿Puede trasladarse la palabra de un idioma a otro sin perder el significado original? Sí. El idioma universal de nuestro mundo actual es un idioma que se entiende cuando se traduce bien. Y hay una comunidad tremenda en el solo hecho de que todos usemos el mismo alfabeto. Al usar el mismo alfabeto, usamos la misma abstracción oral del habla humana. Eso nos permite a nosotros comunicarnos. Pero hay que ver lo que cuesta comunicarse con un chino, ¿no? Llegan representantes comerciales, empresarios chinos, en fin, diplomáticos, de toda una corte, pero cuesta hablar con ellos, porque ellos hablan inglés tratando de comunicarse con nosotros, pero el inglés que hablan es terrible, ¿no? Es realmente terrible. Es como todos esos folletos para el usuario que traen las maquinitas chinas y que uno no entiende nada, absolutamente nada. Porque no están traduciendo, lo hacen los traductores chinos. No sirve. Tendría que hacerlo un traductor inglés, norteamericano, en fin, que sepa el chino y pueda traducir. En el curso de historia ha habido grandes sinólogos, es decir, historiadores e investigadores de la cultura china, que han entendido lo que son los ideogramas chinos, que es la antigua escritura china, y que se sigue usando hasta el día de hoy, ¿no? Son en cierto modo pictogramas, o sea, imágenes que representan lo representado en forma de un dibujo, ¿no? Por ejemplo, el ideograma para representar viento, ¿no? El mismo ideograma con una pequeña rayita abajo significa tormenta. El mismo ideograma con una comita arriba significa inundación. Todo referido al agua. Es un mundo difícil de penetrar, muy difícil. Yo me imagino que entre los que me escuchan hay alguno que esté interesado en la traducción de lo al chino. Ponga sus barbas en remojo y estudie. No puedo decir más. Y si es una señorita, bueno, no va a poner la barba, pero ponga los ojos en los textos. Yo creo que con esto yo he dicho lo más importante que quería exponer y me gustaría mucho que me hicieran preguntas. ¿Ah? Yo estoy dispuesto a responder dentro de lo que son mis limitadas capacidades. Si bien Solange me hizo todo un elogio, que se agradece, por supuesto, uno es siempre limitado, ¿no? Un doctor es limitado de repente, ¿no? Un doctor que trata al paciente como si fuera una salchicha que se puede dar vuelta para acá y para allá, es un tipo incomunicado con el paciente y fracasa en el fondo dentro de lo que es la medicina. La medicina. Efectivamente. Martín, muchas gracias. Efectivamente, en el chat acá los estudiantes están muy contentos, maravillados con su presentación. Por tiempo no podemos hacer todas las preguntas que nos llegan, pero una de las que más se repiten y que a todos les interesa mucho es que... Perdón, no estoy viendo imagen. No estoy viendo imagen. Yo di toda esta charla sin ver nada. No, usted se ve perfecto, no se preocupe. No. Súper. Una de las preguntas que les interesa a nuestros estudiantes, insisto, por tiempo lamentablemente no podemos responderlas todos. Ahí tenemos una de Cristian que dice, ¿qué fue lo más difícil de traducir la Metamorfosis? Ya. Lo más difícil de traducir la Metamorfosis fue meterse en el alma de un genio tuberculoso que sufrió mucho a lo largo de su vida por dos razones. Una fue la mala relación con el papá. Tenía una pésima relación con su padre, con el que vivió toda su vida, y meterse también en la cultura de un judío alemán que vivía en
¿cómo podríamos decir? Que sí, que vivía, se desenvolvía en Praga, la capital de Bohemia, que hoy día es la capital de Chequia. Y está nuevamente lo mismo, o sea, uno tiene que leer para empezar. Si uno quiere hacer una buena traducción literaria, tiene que primero leerse el libro, saborear el libro, disfrutar el libro. Si tú lees un libro y dices, qué lata o qué basura, haga la traducción, pero va a ser por los chinchín, no va a ser por una cosa profesional asumida. Difícil traducir a Kafka. Felizmente, gracias al cielo, Kafka escribía de una manera muy comprensible. Él no domina un amplio lenguaje, sino que lo que él domina es un mundo de asfixia. Las grandes novelas de Kafka, El Castillo, K, etc., son novelas asfixiantes. Yo personalmente me choqué, no pude terminar la primera o segunda vez que traté de leer El Castillo. No pude terminar, porque es una pesadilla. Pero es una pesadilla narrada en muy buen alemán, sin complicación. Vuelvo a insistir nuevamente, la empatía con el mundo y los sentimientos del autor, ¿no? Eso es lo que yo podría decir al respecto. Muchísimas gracias, Martín. Reiteramos, los estudiantes están ahí enviando sus felicitaciones y agradecimientos por todo lo que ha compartido. Otra duda es si los pudiese aconsejar para mantenerse vigentes a lo largo de los años en el rubro de la traducción o interpretación, tal como lo ha podido hacer usted. La vigencia es esfuerzo, es redes, conexiones, pitutos, como se dice en Chile, ¿no? Chile es un país de pitutos. O sea, si tú no tienes una relación en una editorial, olvídate de traducir para una editorial. Si tú quieres entrar al área de las leyes, quieres hacerte, qué sé yo, un traductor jurídico, aparte de que te van a exigir un diploma especial que solo se da en Buenos Aires, pero se puede conseguir, no es una cosa tan difícil. Ser traductor jurídico también implica tener relaciones con una gran oficina, un buró de abogados respetado, ¿no? La otra cosa es mantenerse muy bien informado, ¿no? Yo no le quiero hacer ningún elogio ni recomendación a ningún diario o órgano chileno, pero los días domingos aparecen 2 diarios que están siempre en todos los kioscos, que son como un resumen semanal que traen de todo. Conviene leerlo. Los abstracts que pone, por ejemplo, La Tercera, para no hablar del Mercurio, La Tercera, tú la puedes leer en internet, pero son resúmenes, siempre son abstracts, ¿no? Y es en los matices donde está la cosa. Eso es muy importante en la literatura también. Hay que ver los matices de lo que uno traduce, ¿ya? Y yo no sé qué más enseñarles, yo podría estar hablando días de esto mismo, ¿no? Pero yo sé que no hay tiempo. Tenemos tiempo para una última pregunta para cerrar. Están todos muy interesados, reitero nuestros agradecimientos. Acá un estudiante menciona que le llamó mucho la atención que usted mencionara el manejo de la cultura, de las áreas temáticas, y también le pide por favor si nos pudiese recomendar cómo partir en esto del tema de la filología. ¿Algún autor? ¿Cómo adentrarse en eso? La etimología. Filología. ¿La qué? Perdón, filología. Biología. No, filología. Filología, ya. Claro. Hay una editorial que se llama Gredos en España. Váyanse a internet, pongan Gredos, busquen hasta que encuentren Gredos, el catálogo de Gredos. Ahí van a encontrar ustedes manuales de introducción, libros de doctores en filología, en fin. La filología en el fondo lo que estudia es la historia de las palabras, o sea, la etimología, cómo se va transformando, es el estudio
de lo que transmite la lengua a partir del pensamiento. Es una ciencia complicada, hay muy poca gente en Chile que lo enseña en las universidades. Hay que pensar, por ejemplo, que uno de los filósofos más importantes de los últimos 200 o 300 años, que fue Nietzsche, Nietzsche estudió filología. Y si uno abre un libro de Nietzsche, yo afortunadamente lo leo en el original, uno se da cuenta que el hombre no patina con lo que dice, pero traduzcan, entiendan lo que él está diciendo, ¿no? La frase Dios ha muerto, que hoy día es un lugar común, que todo el mundo usa, que la filosofía abstracta contemporánea habla de eso, ¿no? Pero, ¿qué más? Vayan, busquen credos. Y si alguno tiene interés, yo le ofrezco a Solange que les deje mi correo electrónico y podemos intercambiar información, no hay ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias Martina, y veo a todos los estudiantes interesadísimos. Estamos más que agradecidos con su presencia el día de hoy. Esperamos poder contar con usted nuevamente en futuras instancias. Asimismo, agradecemos a todos nuestros asistentes, nuestros estudiantes, egresados, colaboradores e invitados externos. Sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales para que así puedan enterarse de futuras instancias como esta, y también felicitamos nuevamente a todos en nuestro día, el Día de la Traducción e Interpretación. Muchísimas gracias. ¿Puedo agregar una última palabra? Por supuesto. Yo sentí un gran honor cuando tú me pediste que hiciera esta presentación justamente para la celebración de la semana o del Día Internacional del Traductor. Interesante que sea un Día Internacional del Traductor. Eso confirma lo que yo les dije ya, o sea, el traductor es hoy día indispensable para la comunicación de todo nivel en el planeta, ¿no? Cuando yo empecé, yo me hice yo mismo, yo no estudié en ninguna parte porque no había donde estudiar. Claro, yo tenía la ventaja de dominar 3 idiomas de la casa y tenía la ventaja de vivir en un hogar, o sea, crecer en un hogar sumamente culto. En mi casa había una biblioteca de 3.000 libros y yo fui un lector fanático desde que tenía 7 años. Eso. Por lo tanto, se agradece poder hablar en un día como este. Es un gran honor. Muchas gracias. No, nosotros estamos pero honradísimos de haber contado con su presencia. Muchísimas gracias y esperamos poder contar con usted nuevamente en futuras instancias. Muchas gracias, Martín, por habernos acompañado y nutrido con su increíble experiencia y visión acerca de la traducción. Gracias a ti y gracias a todos los que se pusieron para que esto resultara bien. Y por supuesto, muchas gracias a los que invirtieron una hora de tiempo para escucharme y para escuchar las respuestas. Gracias a todos.